Bueno, vamos a hacer un par de cuestiones de óptica, ambas relacionadas con la ley de Snell. En este primer caso, la que tengo yo marcada como número 28, dice que incidimos un rayo de luz sobre un hemicilindro de plástico transparente dirigiendo el haz hacia la mitad de la cara plana, como se indica en el esquema, ¿vale? Justo hacia el radio de ese hemicilindro. Cuando apuntamos con un ángulo de incidencia de 25 grados, el refractado es 41. Nos piden determinar el índice de refracción. Bueno, pues para eso nosotros utilizamos la ley de Snell, que me dice que pero fijaos, cuando el rayo viene por aquí, fijaos que no se desvía. Ahora nos preguntan por qué no se desvía. Entonces este es el ángulo incidente, por lo tanto el medio donde va viajando, para el medio incidente, es decir, el índice de refracción del medio incidente, en este caso va a ser el del plástico, y el de refracción va a ser el aire. Por lo tanto, ese índice de refracción por el seno del ángulo incidente va a ser igual al del ángulo refractado o sea, el índice de refracción del ángulo refractado por el seno del ángulo refractado. Bueno, como ya lo tenemos aquí, tenemos los ángulos, tenemos el dato del aire, que aunque no nos lo den ya lo sabemos, pues tenemos que ese índice de refracción va a ser igual a el índice de refracción del aire, que es 1, por el seno de el ángulo refractado que nos han dado de 41 grados, seno de 41, dividido del seno del ángulo incidente, que en este caso es 25. Ese índice de refracción nos queda 1,55. 1,55. Bueno, pues ya tenemos ese índice de refracción de ese plástico, ¿vale? Un valor muy lógico. En segundo lugar, dicen que expliquemos por qué el rayo de luz no se desvía cuando entra el hemicilindro. Realmente está cambiando de aire a plástico, pero no se desvía. ¿Por qué no se desvía? Porque como se dirige hacia el centro del hemicilindro, es decir, hacia este punto, esto es un radio y por lo tanto, si entra justo por aquí, esa incidencia lo está haciendo con 90 grados, ¿vale? Es decir, en este caso no se desvía porque está incidiendo con 90 grados, incidiendo con ángulo de 90 grados, ¿vale? Claro, de hecho se utilizan estas superficies semicilíndricas para hacer estos ejemplos, de donde un rayo pasa de un medio más refringente a un medio menos refringente. Y eso es ya el motivo del tercer apartado. Nos dicen que a partir de cierto ángulo desaparece el ángulo refractado. Calcula su valor y explica cómo se llama este fenómeno. Bueno, este fenómeno, sabéis que se llama reflexión total, y ese ángulo que nos piden calcular es el ángulo límite. ¿Vale? Como dice, ¿cuándo ocurre? ¿En qué casos puede darse? Pues puede darse cuando pasamos de un medio más refringente a un medio menos refringente. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque al pasar de un medio más refringente a un medio menos, ese ángulo de desviación se abre, por decirlo así, es decir, se vuelve mayor. Entonces llegará un momento en que incidamos con un cierto ángulo y el ángulo refractado sería matemáticamente 90 grados, es decir, no hay refracción porque no pasaría al otro lado, por lo tanto todo se refleja. Bueno, pues una vez explicado esto lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? Pues matemáticamente es muy sencillo. Ese índice de refracción del medio donde va a incidir el ángulo por el seno del ángulo incidente, que en este caso este es el ángulo límite, ¿vale? El ángulo límite, cuando le imponemos lo siguiente, eso va a ser igual al índice de refracción del medio donde se refracta el rayo por el seno del ángulo refractado. Como el ángulo refractado no existe o no hay refracción, matemáticamente lo que nosotros escribimos es que es el seno de 90. Cuando imponemos esta condición matemática, este ángulo incidente se convierte en el ángulo límite. De tal manera que para calcularlo no tengo más que hacer el arcoseno, ¿vale?,
de ese ángulo límite incidente va a ser el arcoseno de el medio refractado, que es el aire, será 1 por el seno de 90, que es 1, dividido del ángulo, o sea, perdón, del índice de refracción del vidrio, que es 1,55. Si hacemos todo eso, el ángulo límite que se nos va a calcular es de 40,18. 40,18 grados. A partir de este ángulo ya no existe refracción y todo lo que hay es reflexión. Se llama reflexión total. Bueno, pues esa sería una cuestioncita. Vamos a hacer otra que tenemos tiempo todavía. También referente a la ley de Snell. Y por aquí lo tenemos. Dice que van 3 rayos de luz, llegan desde el agua y nos dan que el índice de refracción del agua es 1,33 a la superficie de plástico transparente, esto es un plástico, que la contiene. A partir de los datos conocidos indicados en el esquema, vamos a primero determinar el índice de refracción del plástico y elaborar una tabla con todos los ángulos de incidencia y refracción. Bueno, fijaos que nos dan un ángulo de incidencia, pero no el de refracción, otro ángulo de refracción, pero no el de incidencia, y el único que nos dan, tanto el de incidencia como el de refracción, es en este caso, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué ocurre aquí. ¿Cómo lo calculamos esto? Bueno, pues ley de Snell, ¿verdad? Tenemos ángulo incidente, ángulo refractado y tenemos el índice de refracción del agua, que es el medio incidente en este caso, pues calculamos el otro. Por lo tanto, aplicando otra vez la ley de Snell, tenemos que el índice de refracción del medio donde va incidiendo el ángulo por el seno del ángulo incidente va a ser igual al índice de refracción del medio refractado por el seno de ese ángulo refractado. Y aquí podemos ya sustituir. Bueno, tenemos 1,33 por el seno de, aquí lo tenemos 30, será igual a ese n del ángulo refractado, ese índice del medio donde se refracta, que es el plástico, por el seno de 25 en este caso, ¿vale? Fijaos que el ángulo se está cerrando, es decir, está siendo menor el refractado que el incidente. Eso es porque estamos pasando de un medio menos refringente a uno más. Normalmente el agua, cuando es agua y aire, el agua es el más refringente, pero ahora va a ser el plástico el más refringente. Por eso, ese ángulo, ese índice de refracción, si lo calculamos, nos quedará que es 1,33 por el seno de 30 partido del seno de 25. Si hacéis todo eso con la calculadora, os sale que el índice de refracción de ese plástico es exactamente 1,57. Bueno, pues un valor lógico para un plástico transparente. Y nos dicen que elaboremos una tabla. Bueno, pues vamos a elaborar una tabla en la que vamos a poner pues ángulo incidente, por ejemplo, ¿verdad? Ángulo refractado. Entonces, en el primer caso es 15 el incidente, no sabemos el refractado. En el segundo caso sí que sabemos los dos, 30, 25. Y en el tercer caso no sabemos el incidente, pero sí el refractado de 45. Entonces nos quedan dos datos que completar, que lo podemos hacer pues con la ley de Snell, una vez que ya conocemos el índice de refracción del plástico, que es 1,57. Bueno, pues esto, entonces vamos con el primer caso. Y en este caso vamos a tener que 1,33, que es el índice de refracción del agua por el seno de 15 grados, va a ser igual a 1,57, que es el plástico, por el seno del ángulo refractado. ¿Vale? Ese ángulo refractado, por lo tanto, me va a quedar como el arcoseno, ahora voy a ponerlo así, seno a la menos 1, de, bueno, pues sería 1,33 partido de 1,57 por el seno de 15. Hacemos todo este número con la calculadora, hacemos el arcoseno y el ángulo refractado en este primer caso debería ser de 12,66 grados. ¿Vale? Ese es el que pondríamos en esta tabla, 12,66, y ahora nos queda uno igual. Lo que pasa es que ahora vamos a calcular el ángulo
el ángulo incidente, ¿vale? Es el ángulo incidente el que necesitamos calcular. Bueno, pues lo hago por aquí. Rápidamente tendríamos 1,33 por el seno del ángulo incidente que vamos a calcular ahora, estamos hablando de este de aquí, sería igual a 1,57 por el seno del ángulo refractado, que en este caso sí que nos lo dan, que es 45. Vale, pues ya no lo hago directamente. Ese ángulo que estamos buscando, si no me he equivocado, es de 56,59 grados. 56,59, que sería el dato que nos faltaría por poner para completar esta pequeña tabla que hemos hecho. 56,59. Bueno, pues esa sería la otra cuestión, ¿de acuerdo? Pues nada más, un saludo, hasta luego.